Buen día para todos. A continuación en este video les voy a hablar acerca de las causas y consecuencias de la enfermedad holandesa, con el fin también de identificar algunos países en los cuales se ha presentado este fenómeno. En primer lugar, debemos entender qué es la enfermedad holandesa. Bueno, el término de enfermedad holandesa fue inventado por la revista The Economist en el año 1977 para describir la desindustrialización que estaba viviendo Holanda en el momento. Esta situación tuvo su origen a finales de los años 60, cuando los Países Bajos empezaron a experimentar un aumento en sus ganancias debido al descubrimiento de un gran yacimiento de gas cerca del Mar Norte. Bueno, este descubrimiento les permitió tener un aumento significativo en el ingreso de divisas, ya que las exportaciones de recursos naturales como el petróleo y los minerales se dispararon, y no solo eso, sino que también la inversión extranjera se empezó a incrementar. Y aquí, antes de seguir abarcando el tema, debemos aclarar que si bien la enfermedad holandesa generalmente se asocia con los recursos naturales, también se puede dar por otro tipo de actividad que también genere un aumento importante en los ingresos de divisas. Con el incremento de las divisas, el florín, que era la moneda holandesa del momento, se apreció, es decir, que se revaluó, perjudicando así las otras exportaciones que no se encontraban asociadas al recurso natural que estaba en auge en ese momento, ya que estas pues ya no eran rentables porque debían producir a costos más altos que otros países, perdiendo competitividad. Por otra parte, una vez se revaluó esa moneda, las importaciones también empezaron a ganar fuerza, haciendo que todo lo que había en el país se encareciera y desencadenara una crisis empresarial para las compañías holandesas, debido a que cientos de ellas empezaron a desaparecer. Esto dejó en evidencia los efectos negativos para los productos transables, es decir, aquellos productos que son exportables, debido a que estos sectores fueron desplazados, ya que no contaban con los mismos recursos para poder competir. Bueno, todos estos factores los podemos resumir en este gráfico, donde se inicia por la concentración en un sector que está en auge, lo cual, como ya lo mencioné, provoca un aumento de exportaciones e inversión extranjera, haciendo que la tasa de cambio baje y como consecuencia afecte negativamente a los otros sectores de la economía, ya que estos deben producir a costos más altos, lo cual hace que sus exportaciones disminuyan y por el contrario se aumenten las importaciones, ya que van a resultar más baratas. Ya luego de este proceso, de este ciclo, se van a empezar a evidenciar consecuencias como las bajas tasas de crecimiento y las altas tasas de desempleo, debido a que la mano de obra se va a empezar a desplazar hacia otros países, producto de la pérdida de competitividad, ya que los costos de producir se van a incrementar y la economía cada vez va a ser más susceptible a los precios del sector que se encuentre en auge en el momento. Esto también pues va a ocasionar, como ya lo mencioné, que se incrementen las importaciones y por ende la industria nacional tenga que competir con estos precios que son más baratos. Ahora bien, debemos tener en cuenta que esta enfermedad también se ha manifestado en otros países. Un claro ejemplo es el caso de Venezuela entre los años 2003 y 2014, cuando los precios petroleros a nivel mundial crecieron a una tasa promedio del 12%, provocando un incremento de las exportaciones petroleras venezolanas, pasando de ocupar un 83% a un 96%. No obstante, para este caso es importante mencionar que este fenómeno ya estaba latente incluso desde 1997, desde antes de la llegada de Chávez al poder, donde las exportaciones petroleras ya representaban alrededor de un 77%
de todas las exportaciones del país. Lo cual pues también se vio reforzado con las políticas chavistas de mantener un tipo de cambio fijo anclado a precios irreales, y también el hecho de aumentar significativamente las importaciones para intentar ocultar todo el fenómeno de inflación que se ha venido gestando, lo cual pues también ha ocasionado que la economía siga dependiendo de un commodity como lo es el petróleo, lo cual claramente ha perjudicado a la industria manufacturera. Otro de los países donde se ha presenciado este fenómeno ha sido Ecuador durante la década de los 70 y 80, cuando se generó un aumento en las exportaciones de petróleo, pasando de $60 millones por petróleo en 1972 a $795 millones por petróleo en 1974. Claramente en este caso también se generó un aumento de las divisas y con esto un incremento en el gasto público que terminó en inflación y en una apreciación de la tasa cambiaria, lo cual generó también un incremento en las importaciones, afectando a todos los productos tradicionales del momento, los cuales eran el banano, el cacao y el café. Esta situación se prolongó hasta mediados de los años 80, cuando ya Ecuador empezó a recuperarse de todo su atraso cambiario y se empezó a convertir en uno de los primeros exportadores de camarón. Otro de los ejemplos donde se ha dado esta enfermedad claramente ha sido el caso colombiano, especialmente durante el año 2011 y 2012, cuando las exportaciones de combustibles y minerales aumentaron un 17% para llegar al 67% del total de las exportaciones, mientras las exportaciones agropecuarias y de alimentos cayeron un 13%. Para el caso colombiano, debemos mencionar que este no ha sido el único escenario donde hemos presenciado este fenómeno, sino que por el contrario, históricamente Colombia ha venido percibiendo este síndrome, ya que cada vez dependemos más del sector minero y petrolero, que si bien genera un aumento en el ingreso de divisas y en la inversión extranjera, también ha rezagado a la industria y el agro, ya que estas han perdido competitividad tanto interna y externamente, lo cual también se ha venido reforzando con la firma de tratados de libre comercio. Por esto es importante que Colombia empiece a implementar medidas encaminadas a proteger a los sectores más vulnerables o que se han sentido más amenazados, tales como los subsidios, los incentivos directos o indirectos y sobre todo el apoyo a través de políticas tributarias. Todos estos casos de estudio nos han llevado a concluir que son los países latinoamericanos y aquellas economías con una alta dotación de recursos naturales, especialmente las asociadas a la minería, quienes son más propensos a presentar esta enfermedad. Por ende, se deben adoptar estrategias que permitan una estabilidad sin convertirse en monoexportadores. En cuanto a algunas soluciones que podríamos adoptar para evitar el desarrollo de la enfermedad holandesa, debemos tener en cuenta que es clave una diversificación en la economía, especialmente en los sectores que tienen un mayor valor agregado. También la implementación de políticas fiscales y sobre todo la creación de fondos de estabilización macroeconómica para evitar que cuando hayan ingresos extraordinarios por algún recurso, se aumenten las importaciones y se empiecen a producir productos no transables. Además, no podemos tampoco olvidar que son clave las políticas de inversión claras, especialmente sobre inversión extranjera directa,
y la profundización de la institucionalidad en cuanto a transparencia, participación ciudadana y la separación de poderes. La cara oculta y oculta de la noticia. ¿Quién está más enfermo? ¿Un país sin salud o un país sin educación? Ahora que estamos en boom petrolero y minero, muchos se preguntan si estamos padeciendo la famosa enfermedad holandesa. ¿Pero qué es esta dolencia económica? Bueno, para explicarlo, he invitado al más holandés de los holandeses, un tulipán. Hola, bueno, veamos el caso de un país lejano y desconocido. Para que un país reciba riqueza, tiene que vender cosas. Cuando un país vende algo, recibe a cambio divisas. La República de Bananolandia recibía divisas por la exportación de diferentes bienes gracias a que su moneda, el peso bananero, no tenía mucho valor y podía producir más barato que sus competidores. Un día descubrieron petróleo en Bananolandia y el país empezó a recibir muchísimas más divisas por su exportación. Al llegar más plata al país, el peso bananero se vuelve fuerte, haciendo que sus productos ya no puedan competir con los de otros países. Pero eso no importa, porque con el alto precio del petróleo, sus habitantes pueden importar más barato cosas que antes producían. Con esta riqueza, el gobierno de Bananolandia le dio puestos a sus amigos, compró armas y ocasionalmente repartió unos centavos entre los pobres, hasta que un día el precio del petróleo cayó. Bananolandia se quedó sin divisas, sin industria y con un gran malestar social. Esa es la famosa enfermedad holandesa. Si el gobierno bananolandés hubiera invertido la plata del petróleo en educación pública e investigación, sus ciudadanos habrían progresado y generado nuevas industrias, se habría fortalecido la innovación y Bananolandia estaría vendiendo tecnología o servicios a otros países. El Estado sería más eficiente y democrático y las diferencias sociales habrían disminuido y Bananolandia sería hoy un lugar muy diferente. En fin, nada de esto tiene nada que ver con la realidad. Vivimos en un lugar muy distinto a Bananolandia y nunca más le volveré a preguntar su opinión a un tulipán. Muchas gracias.